Y ya después, cuando empiezas a ver los siguientes, la calidad de la fuerza laboral, lo ponen en tercero. Todo lo demás, que si condiciones impositivas, infraestructura, Estado de Derecho, es irrelevante. Es tan dominante la localización y el que tenemos, somos el país 9 en jóvenes en el planeta, mientras otros países, incluyendo China principalmente, crecieron 10 y 15%. Ahora, México sí puede generar un crecimiento alto, pero no está ni en la mente de la mayoría de los mexicanos, y al no estar en la mente de los mexicanos no se lo demandamos al gobierno. El gobierno responde a lo que nosotros queremos. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro episodio número 143, un gran episodio por lo que se ve, ¿no? Así es, mi querido Juan, muy contentos, episodio 143, con un temazo, la verdad, y además con un invitado, Juan, que, híjole, qué carrera tan versátil, tan diversificada y además tan coherente con su personalidad, su forma de ver la vida. Tenemos a Salvador Alba, que ya le daremos la bienvenida en un momento más. Y muy contentos, Juan, porque creo que en este episodio vamos a aprender muchas cosas muy interesantes desde la visión de Salvador, una visión disruptiva para México. ¿Cómo ves? Sí, la verdad es que grandes aprendizajes seguramente, y ya nos contará, y pues yo creo que para no hacernos esperar más, vámonos, Héctor. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 11ª temporada. ¡Comenzamos! Buenas noches, bienvenidos a Grow Together en nuestro episodio 143, una visión disruptiva para México. Bienvenido, Salvador, y muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros. No, gracias Héctor y Juan por este momento de reflexión, ya tarde, pero creo que son buenos temas los que están planteando ustedes, y yo siempre he dicho que el hombre vivimos en el subconsciente, y generar conciencia es lo que nos permite redirigir nuestra vida, o si no, pues prácticamente nos va a llevar la corriente, y eso es lo que nos pasa a la mayoría de seres humanos. Sí, para quitarnos eso de vivir en el automático y del dejarnos llevar, ¿no? Buenísimo, pues un gusto nuevamente que estés por acá con nosotros. Héctor. Bienvenido, mi querido Salvador, la verdad decíamos antes de que entraras, muy contentos de tenerte por acá, un personaje y un líder sin duda admirado por muchos. Pues antes de entrar en vivo por ahí platicábamos con Juan, de una gran admiración, un gran respeto por tu trayectoria obviamente y por un montón de resultados que has dejado en los diferentes roles que has tenido. Entonces bienvenido, qué gustazo tenerte por acá. Gracias a los dos. Perfecto. Juan, ¿por qué no nos presentas a Salvador para quienes no lo conocen? Sí, claro, para aquellos que no lo conocen, bueno, pues Salvador fue presidente del Tecnológico de Monterrey, donde lideró una profunda transformación en la que posicionó a la universidad como la número 1 privada en México y la número 28 a nivel mundial y número 4 en emprendimiento. Anteriormente fue presidente de América Latina en PepsiCo y miembro de su comité ejecutivo. Es consejero, emprendedor, coach y autor de libros como Tu vida, tu mejor negocio, Empresa admirada, La receta y el libro de Un México posible, una visión disruptiva para transformar a México, con la coautoría de José Antonio Fernández, que bueno, será parte del tema de lo que estaremos hablando hoy. Y bueno, Salvador nos cuenta que tiene claro su propósito de vida, crear un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, disfrutando cada momento del día con optimismo. Entonces, ese es Salvador, un gran invitado, una gran trayectoria. ¿Y por qué no empezamos a preguntarle, Héctor? Así es, así es. Y bueno, Salvador, la primera pregunta que hemos preparado, nos gustaría saber qué hace atractivo a México para el mundo, desde tu punto de vista, desde los foros donde te ha tocado estar. ¿Cómo ve el mundo a México? Mira, afortunadamente hay mucha información. Banco de México publicó en 2022 una encuesta internacional de qué hacía atractivo a México. ¿Y qué creen? Que lo número 1, la cercanía con Estados Unidos. Esa localización, posiblemente si tuvieras todos los países del mundo, el que tiene conexión con el mercado más grande y conexión para el mercado de Europa ya, pues el único que hay es México con esa posibilidad. Desgraciadamente el segundo elemento que nos ven atractivo es nivel de salarios bajos, y eso pues no necesariamente es
Y ya después, cuando empiezas a ver los siguientes, la calidad de la fuerza laboral, lo ponen en tercero. Todo lo demás, que si condiciones impositivas, infraestructura, Estado de Derecho, es irrelevante. Es tan dominante la localización y el que tenemos, somos el país 9 en jóvenes en el planeta, la economía 16, pero tenemos una población muy joven, ese famoso bono demográfico que hoy los países desarrollados no lo tienen. Wow. Wow, es impresionante que México esté siendo visto de esa forma. No es raro, obviamente, por lo que nos comentas, pero me llama mucho la atención que, a final de cuentas, este último punto que nos compartes del bono demográfico, ciertamente en otros países hasta están pagando para que la gente se mude a ellos, ¿no? Para poder activar economía y otro tipo de complejidades. Y México, pues, digamos que tiene todavía una pirámide poblacional no tan invertida como quizá en el siglo pasado, pero nos marca una pauta en el que, pues obviamente, México puede tener un potencial de crecimiento extraordinario con estos puntos que nos pone sobre la mesa. ¿Qué te parece, Juan? Sí, yo creo que está muy claro, sobre todo el punto número 1. El del bono demográfico creo que es un punto a considerar por lo que ya comentan, de que hay otros países donde pues literal te quieren llevarte para allá y quieren esta fuerza joven, porque además no hay jóvenes y no hay niños y demás, ¿no? Entonces quieren que el país no se muera, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo México podemos potenciar esto? Y eso me lleva a otra pregunta, Salvador, que creo que está muy de moda, y de hecho pues, hoy hablando de las cosas y mejoras que se quieren hacer por diversas situaciones, es cómo le hacemos para mejorar nuestras condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo generar riqueza en el país, ¿no? O sea, que a veces pudiera parecer que está peleada una con otra. Oye, porque me va a costar más, entonces, ¿cómo le hago si me cuesta más para, pues, seguir generando utilidades y riqueza en el país? Mira, la primera es, y esto es importante, hay que olvidarnos de la palabra México. Y ustedes dirán, y tu audiencia, oye, no te entiendo. Sí, lo que pasa es que hoy se está urbanizando prácticamente el mundo, las fronteras están desapareciendo, pero se están dividiendo los países por actividad económica en forma dramática entre aquellos que se quedan todavía en una economía muy básica de agricultura, de materias primas, y esos países generalmente logran niveles de desarrollo para sus habitantes muy bajos, de $600 a $6,000 por habitante anual a dólares constantes. Y ahí está más de la mitad, 60% de la población del planeta. Después están los países que ya lograron entrar en manufactura, que ya tienen un mejor nivel de infraestructura, de Estado de Derecho, donde una parte de México está, y donde ya subes de $7,000 a $15,000 por habitante. Y luego hay los que todos soñamos y los países que hablamos, los europeos, Estados Unidos, Canadá, algunos asiáticos, están de $15,000 hasta $100,000 por habitante, lo que le llamamos esta economía del conocimiento, de la innovación, pero ahí está todavía la población, desde el punto de vista de población es la más pequeña, posiblemente está el 15% de la población del mundo. Y entonces hay que tener cuidado porque México, cuando lo ves a nivel mundial, tiene $10,000 promedio de ingreso por sus habitantes, pero la realidad es que todo el sureste, donde tenemos al 47% de la población, está abajo de $6,000 por habitante. Y el DF pues, es la única economía que está en el conocimiento con $26,000, la Ciudad de México, y luego el norte pues ya está arriba de $10,000-$12,000, y Monterrey, uno de los más altos, que es $17,000. Pero entonces tienes muchos estados, mucha población que está en $3,000 y algunos muy poquitos que están en $17,000, dando una media de $10,000, que nos pone como el país 70 en el mundo. Es decir, somos la economía 16 en tamaño, pero en el promedio de ingreso por habitante somos la 70. O dicho de otra forma, hay 70 países mejor que nosotros. Entonces, hoy no puedes hablar de México porque es un mosaico, y ese es el mosaico que hoy nos duele, porque hablamos de que hay un México atrasado,
pero nos olvida que el mundo está atrasado, que todavía de la población mundial hay 1.600 millones de gente, la mayoría viviendo del campo. Gente que vive de manufacturas son 800, 900 millones, y los que viven en la economía del conocimiento son 400 o 500, y servicios, pues sí es un porcentaje alto de población. Entonces, ese es como el planeta va evolucionando, pero se nos olvida que esos procesos tardan cientos de años en evolucionar. Todavía se recuerdan cuando nos descubrieron hace 600 años, pues estábamos todavía en pirámides y ellos ya andaban en el Renacimiento. Entonces, hay que entender que la evolución del ser humano lleva más tiempo que lo que dura la vida de muchas generaciones. Entonces hay que entenderlo en ese sentido. Y sí, México todavía sus condiciones de trabajo, cuando te comparas con los países del OECD, pues tenemos una calificación del 0 al 10 del 0.4. No llegamos ni a 1. Claro, nos estamos comparando contra los mejores planetas, pero dicho de otra forma, las condiciones de vida de nuestra población en promedio en México es de las más bajas de estos países. Es decir, somos de los que tenemos todavía jornadas de 48 horas, la calidad de ciudades que tenemos por la forma horizontal que nos desarrollamos le lleva tráficos en algunas ciudades hasta de 1 hora, 2 horas a las personas, los permisos para la mujer. Es decir, recordemos también que el mundo fue evolucionando de esclavitud, estamos en un momento de libertad, pero algunos trabajos y salarios pues están todavía más cerca de condiciones que de libertad, ¿verdad? Sí, claro, como dices, la evolución de los países lleva tiempo, de las regiones, pero también ha habido países, como digo, que también hace 600 años llegaron hablando de Estados Unidos y hoy, o el mismo Canadá, y tienen algo mejor, ¿no? O sea, al menos están en ese nivel de economías de las que hablamos, y seguramente ahorita entraremos más en cómo le hacemos para generar esa riqueza como tal, que entiendo es irnos hacia esta economía del conocimiento, ¿no, Héctor? Sí, así es, y creo que cada país como que va seteando también su perspectiva, ¿no? De cómo se quiere posicionar. Hay países que le entran fuertemente desde la tecnología, por ejemplo, el día de hoy varios países están compitiendo en la carrera de la inteligencia artificial, ese es otro de los puntos. Algunos otros le apuestan fuertemente a la manufactura, a las cadenas de suministro, otros tantos a los recursos naturales. Y en el caso de México, pues ya ahorita Salvador nos iba dando pues varias perspectivas como punto de vista, pero me gustó eso que decías, Juan, ¿no? Hablando de una economía del conocimiento, ¿cómo estamos en México, Salvador, en relación a esta economía del conocimiento? ¿Y tú nos ves como país para crecer a doble dígito y seguirnos desarrollando ahí? ¿Cómo estamos? A ver, la respuesta es sí hay posibilidades, la probabilidad de que ocurra es muy baja. ¿Okay? México efectivamente migró en los últimos 25 años a esta manufactura en el norte del país, pero la realidad es que cuando vemos los crecimientos que hablamos del 5 o 6% en algunos estados, fue por migración, por movimientos migratorios del sur hacia los países, hacia el norte. Pero cuando tú ves el ingreso promedio de los mexicanos en los últimos 40 años en dólares constantes, ha sido cero. En los estados del norte ha sido del 1% anual, que es pues, prácticamente nada. Haz de cuenta, Monterrey de 15,000 a 17,000 dólares. Lo que hemos hecho es traer personas con salarios más bajos hacia el norte, pero entre el crecimiento de esta población y los decrementos o los estados que no crecieron, México no ha crecido. Y tú lo decías, Juan, México hace 27 años era la economía 9 del mundo. China era la 10. Hoy China es la 2, está 8 veces más grande que México y México es la 16. No nos damos cuenta que hemos perdido de una posición de 8 a la 16. ¿Por qué? Porque crecimos 2% anual
la población creció a esos ritmos, entonces no mejoramos la población. La brecha social se hizo enorme porque pues, el norte le fue mejor que al sur, entonces las brechas se dan. Entonces, mientras otros países, incluyendo China principalmente, crecieron 10 y 15%. Ahora, México sí puede generar un crecimiento alto, pero no está ni en la mente de la mayoría de los mexicanos, y al no estar en la mente de los mexicanos no se lo demandamos al gobierno. El gobierno responde a lo que nosotros queremos. Y hay dos motores, ya ustedes hablan de la economía del conocimiento, que es la educación de calidad, la meritocracia y el emprendimiento. México es uno de los países con más nivel de energía de emprendimiento, de emprendedores, pero la inhibimos tanto el sector privado, el gobierno, los sistemas bancarios, y por eso tenemos una economía informal. En casi todos los países que admiramos, sobre todo los asiáticos, tú puedes abrir un negocio en 2 minutos por internet. 2 minutos por internet. Entonces, en México hoy posiblemente hay 8 millones de potenciales emprendedores jóvenes que podrían mañana abrir una empresa. Que 8 millones es el 2% de la población, no es mucho. Vamos conservadoramente, que 1 millón abriéramos una empresa porque los fomentamos, porque los ayudamos, porque lo que sea, y cada uno en promedio en México generan 3 empleos, todavía de salarios bajos, pero serían 3 millones de empleos. Hoy generamos con mucho esfuerzo 700,000 empleos, entonces con eso sí generas crecimientos del 10%. Pero ¿qué tienes que hacer? Los emprendedores, hacerlos los héroes. Y si al mismo tiempo haces que la educación de calidad sea el motor y empiezas a becar a los mejores alumnos para que vayan a las mejores universidades y creas un movimiento como lo hizo Corea y muchos, pues casi todos, el mismo China mandaba 600,000 chinos a estudiar al extranjero, los vemos por todos lados, la India, Corea, y al mismo tiempo en todos estos países invitaron a universidades de investigación a irse a sus países. En China hay más de 40 universidades. ¿Sabes cuántas universidades de investigación extranjeras hay en México? 0. Entonces, el discurso nuestro, si lo oyes todo el día, es el nearshoring, invitar a fábricas. El discurso de los asiáticos era invitar a universidades y centros de investigación, incluyendo el mismo TEC. Yo cuando nos ofrecieron no solo el edificio, nos ofrecieron cada profesor investigador que aceptaban ellos, le daban el salario, y un muy buen salario y casa. Y lo que ellos querían es que la transferencia tecnológica de estos investigadores la llevaran al mercado en China. Entonces, esto que hicieron ellos, lo hicieron cuando nosotros nos subimos a la economía de manufactura, y ellos, pues la de manufactura se le empezaron a delegar a Vietnam y a Malasia, y se empezaron a subir a esta economía. Nosotros no nos dimos cuenta que ahí debimos de habernos subido. Sí. Y todo te digo, si no abre, la fórmula para México es una economía de libre mercado, fomentando el emprendimiento y una buena educación. 2 temas que no están en la mente. Cuando yo les digo que abrir un negocio en 3 minutos, ¿por qué existe corrupción en México? Pues porque el emprendedor tiene que pasar millones de gentes o gestores en el gobierno, y si detonaras eso por digitalizar la economía, hay un cuadro que a mí me encanta que dice digitalización y percepción de corrupción, y hay una correlación de más del 97%. O dicho de otra forma, los países más digitales tienen índice de corrupción, y México es uno de los países menos digitales, está en el lugar 70, índice de corrupción, y nadie está diciendo, oye, hagamos un gobierno digital, además de que nos vamos a ahorrar un dineral de gestores. Oye, Salvador, pero en lo que nos conviene, porque, por ejemplo, todo el sistema tributario y de recaudación, el SAT, por ejemplo, yo he escuchado que de los mejores sistemas digitales de recaudación de impuestos, ya con facturas cifradas de punto a punto, ¿cómo se llama? Todo ya te llega directamente a tu buzón tributario. Claramente, lo decíamos al principio, donde está el foco de los países eventualmente
es donde se va desarrollando. Pero de ahí en fuera, bien lo dices, muchas oportunidades. Claro, lo que pasa es que tú necesitas una base de datos ciudadano que los países varían. En el caso de China es la parte visual de la cara, en la India es la iris, y en ese momento tú no tienes que meter ningún papel, tú como ciudadano estás identificado y no tienes que llegar a una secretaría a abrir un papel, sino que operas. Hoy cada uno, lo que tú dices, el SAT opera y opera con un sistema buscando recaudación fundamentalmente, ¿verdad? Pero trata a un pequeño emprendedor que saque una firma digital, una cita, que vaya al banco, un notario. Pues, cuando decimos están en la informalidad, la pregunta es ¿por qué no simplificamos la formalidad? Sí, tal cual. Sí, ya sobre eso se diversifican un montón de temas que podrían entrar ya en eras digitales, como bien lo decimos, con elementos disruptivos. El día de hoy ya empezamos a ver países que empiezan a pensar en el blockchain como parte de su sistema de administración de gastos de los gobiernos federales, ¿no? En donde, pues, evidentemente, si se quiere erradicar la corrupción, el día de hoy la tecnología ya te pone N cantidad de herramientas para que puedas hacerla, pero obviamente ahí hay un montón de intereses y bien lo dices, el foco de los líderes políticos de los países que eventualmente envían la agenda a otro tipo de temas más convenientes. Así es. ¿Qué opinas, Juan? Fíjate que todo lo que decía Salvador y que comentabas tú ahorita que con el comentario, yo me acordé, o sea, hay muchos trámites y todo que ya están digitales, pero a mí me tocó al menos hacer un trámite hace unos 2 o 3 años, en plena pandemia, en una institución de gobierno, en la que tuve que ir de entrada tuve que ir a la localidad a hacer el trámite digital, ¿verdad? Entonces tuve que viajar en avión de Monterrey a esa localidad, y cuando llegué para hacer el trámite dijeron, sí, pero tiene que hacer esto y meterse a esta página, y bueno, lo intenté desde mi computadora, no se pudo, ¿no? Por candados y demás. Lo intenté desde la computadora del hotel, tampoco se pudo. Lo intenté, busqué consultores y demás que nos estaban ayudando en el trámite, que lo hicieran, no se pudo. Dije, bueno, me voy a lanzar a la institución al día siguiente, ¿no? Pues esto pasó un día, tuve que pagar una noche hotel, fui al día siguiente y, oye, es que no se puede, mire, en la papelería Café Internet que está aquí al lado, ahí le ayudan, ¿no? Dije, ok, bueno, ya fui y le dije, oye, ¿te hacer este trámite? Sí. Y ya les platiqué un poco esta historia y me dicen, no se preocupe, cuando tenga ese problema, venga con nosotros y aquí por módicos 100, 200, 300 pesos le hacemos el trámite. Ya, o sea, todo lo que tuvo que pasar, de que tuve que gastar obviamente hotel, avión, comida, ¿no? Que es o sea, eso porque pues había atrás de mí una compañía que me respaldaba y que había que hacer un trámite. Pero cuando eres un emprendedor, que hagas todo esto, que tienes que hacer todo eso, a pesar de que está digital todo, hombre, o sea, la verdad es que nada más le ponemos piedritas al emprendedor para que pues siga en la informalidad, porque a lo mejor sigue siendo emprendedor, pero pues sigue siendo informal porque es menos complicado, ¿no? O en misma pandemia, plena pandemia, sacar una firma digital era lo más complicado que había por los tiempos y los horarios. Entonces, sí, creo que si bien hemos avanzado, aún seguimos impulsando un poco esa parte de la corrupción y de por esos módicos 100, 200 pesitos que tuve que pagar, me pudieron ayudar con un trámite que en otro país, como bien lo dijiste, ni siquiera desde tu computadora, desde tu celular lo puedes hacer, ¿no? Y hoy, pues, no queremos todavía estar ahí y entonces por eso nos cuesta este trabajo, ¿no? Y por eso países como China, ayer o antier lo platicábamos acá en la oficina, pues es que países como China copiaron un poco el modelo que en algún momento copiaron los japoneses, ¿no? De ir, copiar, y al principio era medio chafa lo que hacían, y hoy son productos mucho mejores y con mayores alcances, y se han vuelto muy productivos y han mejorado mucho obviamente sus productos y por lo tanto la economía de su país. Ahora, Salvador, me lleva esto a otra pregunta. Entonces, si tenemos todos estos impedimentos o estas formas de no generar esa riqueza, pues ¿cómo poder hacerle para que el ingreso per cápita en México pueda crecer realmente y no sea de estos o entre 0 y el 1%
como tal, y que no sea por migración, sino por otros medios. Mira, sí hay salidas también, no solamente impulsando el emprendimiento, que es el motor y la educación, sino que la solución tiene que ser a nivel ciudades. La urbanización en el mundo viene a una velocidad enorme y ahorita 60% viven en ciudades, pero esto va a aumentar a 70, 80%. Y la gente hoy elige vivir en ciudades, no elige vivir en países. Y las ciudades empiezan a tener vocaciones. Hay ciudades para retirados, hay ciudades para nómadas digitales, hay ciudades distintas o ciudades donde yo quiero hacer manufactura o ciudades de agricultura básica. Entonces, cada ciudad requiere una dinámica y lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a crear islas de prosperidad en nuestros distintos estados. México tiene una parte que me parece que ha sido muy mala. Nuestro territorio es demasiado grande y al ser demasiado grande hemos querido urbanizar todo y entonces imagínate darle infraestructura a todo el país y los países con tamaño de tierra pequeño como Israel, como Singapur, como el mismo España, pues logran economías muy grandes en espacios pequeños. Entonces, México en realidad tiene que empezar a vivir en ciudades incluyentes, verticales, para ser eficiente. Hoy nuestras ciudades es muy difícil darles seguridad, servicios, transporte, y tenemos otro elemento que algún día vamos a tener que pagar, que es impuestos prediales. Todos los estudiosos de los países que he visitado te dicen, oye, si no pagas prediales del orden del 2% del valor de la propiedad anualmente, no sostiene una ciudad, pues el gasto de mantenimiento. Y nosotros en promedio en el país está al 0.3%. Entonces, ¿qué hizo? Que como teníamos prediales muy bajos, pues hicimos manchas urbanas. La población en 30 años urbana creció 2 veces y las manchas las movimos 6 veces. ¿Qué pasa cuando creces la necesidad de servicios 6 veces y el pagador de impuestos crece 2 veces? El desastre urbano de México era predecible. Los sistemas de falta de seguridad, falta de servicios, contaminación, pero hoy dile a la gente que va a vivir vertical, que nos vamos a volver a agrupar, que vamos a vivir con parques y espacios pequeños. Pues es un cambio de paradigma que para muchos países pues es su forma de vida desde hace 50 años. Para nosotros, la gente se acostumbró a estos espacios y se nos olvida que inclusive la Ciudad de México hace 50 años creaba las ciudades, los condominios estos que se creaban para la gente que daba servicios, y después pareciera que con Infonavit nos equivocamos y llevamos casitas a campos agrícolas a 1 hora, 2 horas de la ciudad, ¿verdad? La calidad de vida la deterioramos. Entonces hoy México tiene que construir, mi percepción es que hay que construir ciudades nuevas, mucho más incluyentes y sostenibles, en donde podamos empezar a vivir en transporte público todos. Hoy la realidad es que esto se vuelve muy difícil, pero las grandes ciudades que admiramos, el pobre y el rico andan en transporte público, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todos esos cambios hacen que si ves a México como país, se vuelve muy complicado, pero si empiezas a crear ciudades nuevas, a veces se nos olvida, pero Cancún en 1970 no existía, hace 50 años. Posiblemente es la última ciudad que hicimos nueva y es una de las mejores marcas país que tenemos. Yo sí creo que México debe de empezar a construir nuevas ciudades más verticales y que atraigan talento del mundo, porque hoy el talento aún se está yendo. ¿Dónde quiere emigrar la gente? A los países de mejores salarios, de mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué no construimos esas ciudades para atraer talento de todo el mundo que viene con otro nivel de ingresos, que atrae a los centros de investigación? Se nos olvida que hoy la diferenciación es atraer el talento y el talento elige ciudades. Y las organizaciones de la economía del conocimiento, estas organizaciones que crean las marcas y exportan a todo el mundo, pues están en islas de prosperidad. Vean, Apple es la empresa más valiosa del mundo.
el equivalente al Producto Interno Bruto de México de 3 veces. Pero está en Cupertino una población de 100,000 habitantes. Es decir, es una isla de prosperidad. El ingreso por habitante en este lugar es casi $200,000 por habitante. Pero imagínense la derrama que haces desde una isla de estas. Entonces, un país es tan fuerte como su capacidad no de crear economía interna para su población que vive ahí, sino que tiene la capacidad de exportar no solo fuera de su lugar, sino a todo el mundo. Pues si creas estas islas de prosperidad, se genera una derrama enorme, y eso es los países que están entrando en la economía del conocimiento. Requiere ciudades muy divertidas, muy seguras para vivir y atractores de talento. Y México lo tiene. México tiene amabilidad, tiene valores, tiene clima, tiene muchas cosas, y yo lo que digo, pero ¿por qué no se vienen los extranjeros en la velocidad que los nuestros quieren irse allá? Pues porque nuestras ciudades no están teniendo los atractivos. Hay que hacer ciudades sin chimeneas, y hoy todo el mundo quiere fábricas. Sí, claro. Creo que digo, tienes un buen punto, porque inclusive el modelo de Estados Unidos así es, ¿verdad? O sea, sí tiene obviamente ciudades grandes, pero tiene muchas ciudades que están especializadas en diversas cosas, ¿no? Entonces, eso hace que, inclusive, y la ciudad vive de eso, ¿no? De ese tipo de economía, y está especializada en eso. Y en México, pues, la realidad es que hay 3 ciudades grandes, ¿no? Que es Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y de ahí en fuera, todas las ciudades, pues, no son necesariamente con este nivel de especialidad, ¿verdad? En algún momento Guadalajara quiso hacer el nuevo Valle del Silicio y no le salió, porque se fueron a hacer manufactura, y cuando vieron que en otros países les salía más barato, pues se llevaron esas grandes fábricas a otros lados y se quedaron ahí, ¿no? Entonces, como bien dices, hay que cambiar la estrategia y el enfoque del país para lograr tener este crecimiento. Y aunado a esto, hay un comentario y pregunta de Hilda Martínez, si me ayudas, Héctor, donde nos pregunta Hilda, dice: Salvador, ¿cómo puedo preparar a mi hija para que pueda estar lista para este México disruptivo del que nos hablas? A ver, Hilda, en realidad lo que está pasando, Hilda, es que los jóvenes que se preparan bien, que están en muy buenas universidades, salen en México a buscar trabajo, y los trabajos en México son de capacidades de salarios medios bajos. Entonces, darte una idea, un ingeniero salido del TEC, pues hoy le pagan aquí promedios que 20,000 pesos mensuales. En los Estados Unidos le pagan 7 veces más, nomás por cruzar la frontera. Entonces, hoy, en la base de LinkedIn, que la pueden consultar, cuando ves dónde están los egresados del TEC, arriba de 30% no viven en México. Y si se pudieran ir, el 80% se irían. Entonces, si tú empiezas a preparar a muy buen nivel, pero los trabajos son de bajo nivel de manufactura básica, pues entonces estás creando un choque. Hoy México lo que está demandando es trabajos con skills y habilidades de competencias bajas, y esto es lo que hoy ha traído. Entonces, lo que hay que traer es centros de investigación para retener a nuestro talento, que México, además de tener bajos niveles de educación, es un exportador de talento. El prestigio del TEC, ¿saben por qué es? Porque a donde vamos en el mundo, todos tienen egresados del TEC. En Seattle, en Microsoft, el grupo más grande de egresados de universidades son del TEC. El grupo Exate. Entonces, pues desde la perspectiva de ellos, qué bueno, y el éxito que están teniendo. Pero desde la perspectiva de país, pues nosotros no lo estamos reteniendo, pero dirías, bueno, no lo retengamos, pero atraigamos también de otros países del mundo talento. Pues también la política migratoria de México tiene que ser más abierta a atraer talento, ¿verdad? Entonces, las fórmulas son muy sencillas, pero no están. Hoy estamos discutiendo estos temas aquí, pero la mayoría de tu audiencia, estos temas no son del día a día, ni la discusión política, ni la discusión de casa.
la gente en las encuestas cree que la educación de sus hijos en México es buena. Entonces, por lo tanto, ¿quién habla de educación en México en los últimos años? Nadie. ¿Quién habla ¿quién habla de digitalizar? ¿Quién habla de concentraciones urbanas? Son los temas, y son los temas que determinan cómo te va a ir. Entonces, si fuéramos por el camino correcto y todos estuviéramos presionando en esta dirección, México le va a ir muy bien. Por eso lo que yo digo es, no podemos corregir México global, pero sí podemos corregir ciudad por ciudad localmente, los empresarios. Y se está dando el movimiento, se está dando este movimiento. Yo estuve la semana pasada, bueno, este sábado estuve en Hermosillo con los empresarios y tienen un movimiento de Hermosillo, cómo vamos con las autoridades, y están tratando de ver cómo reconfiguran Hermosillo, y voy la próxima semana a Cabo San Lucas, que hay un proyecto Región Mar de Cortés y también están trabajando, y en Monterrey hay un proyecto para conectarnos más con una ciudad más de Texas. El Bajío también tiene un agrupamiento del Bajío. Si hay esfuerzos de las ciudades, lo que hay que hacer es acelerarlos. Sí, para que podamos llegar al ritmo que se requiere. Y frenar, y las ciudades grandes, sobre todo Guadalajara, Monterrey, estas ciudades, frenar mucho el crecimiento desmedido de fábricas, porque podemos duplicar sin problemas en la población, pero sin la infraestructura correcta, sin la ciudad correcta, pues vamos a duplicar la población, pero el ingreso por habitante va a subir poquito, más bien se va a mantener, y vamos a hacer muy difícil que los nómadas digitales y todos pues quieran venir a esta ciudad, ¿verdad? Sí, seamos atractivos para ellos, ¿no? De hecho, hace poco también alguien me preguntaba, oye, fíjate que una persona va a venir a hacer sus prácticas acá, es un chef, ¿no? Y oye, ¿lo puedes dar hospedaje? Le dije, pues con mucho gusto le podría dar hospedaje, nomás que al lugar donde va a ser chef, sus prácticas se va a tardar 1 hora y media en llegar, ¿no? En transporte público, obviamente, porque pues, viene de otros lados. Entonces, dice, ¿cómo? ¿Tanto? Sí. ¿Por qué? Pues por las distancias, por todo este tema del crecimiento desorganizado y desordenado de ciudades, que pues nos tiene así, ¿no? Y además la carencia del transporte público, como bien dices, en otros países es impresionante que sí, todos, a lo mejor todos tienen que caminar 3-4 cuadras para tomar el camión o el metro para ir a su trabajo y de regreso, pero es de una calidad que no se duda, y de una seguridad también importante, ¿no? Entonces, sí, sin duda grandes retos, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan, así es. Y hace ratito, justo Salvador nos empezaba a hablar sobre el nearshoring, ¿no? Me gustaría retomar ese tema porque, como bien decía Salvador, el día de hoy pareciera ser la apuesta hasta única, ¿no? Desafortunadamente, que al menos la cúpula política de México está viendo como un agente de crecimiento para el país. La pregunta que quiero hacerte es, ¿tú ves al nearshoring como una estrategia sustentable? A ver, indiscutiblemente, sin que hagamos nada, se va a duplicar la base de manufactura en los próximos 10 años. Sí. En México somos, de todo el mercado mundial de manufactura, somos el 2.5%, y la economía de México es 1.2%. Entonces, dada la localización y esta mano de obra, se va a duplicar. El tema es que si no lo ordenamos, pues se nos va a venir pues, toda la población del sureste a ciudades mal planeadas, a manchas urbanas desmedidas, y lo primero que tú tienes que hacer es pues, lo que hacían los chinos. Primero se hacían las ciudades y después movían a las personas. Nosotros estamos poniendo las fábricas primeros y después pues saber por dónde vienen las personas. Sí. Entonces, y por otro lado, todas estas personas que vienen legítimamente por un trabajo en las ciudades del norte, pues no contribuyen con sus impuestos a una educación, a servicios de calidad, etcétera. Lo que yo les decía, el predial representa el 4% de los gastos de los municipios en el país, y en casi todos los países es el 60-70%
de su ingreso. Entonces, es bien fácil decir, pues que se vengan y se vengan las fábricas y ponemos. Sí, nomás que la pregunta es, y cuando el ciudadano empieza a exigir servicios con esos impuestos que paga localmente, pues no da. ¿Qué haces tú? Pues cuando tú tienes una fábrica en el sector industrial, pues ¿qué haces? Pues primero yo expando la capacidad, después creo el mercado. Nosotros estamos abriendo las fábricas a mayor velocidad y las ciudades se van a congestionar terriblemente. Entonces también hay que poner cordones para bloquear al menos algunas ciudades y crear los espacios, ¿verdad? Pero pues somos muy oportunistas y en el oportunismo sí hay cosas buenas, indiscutiblemente. Se va a dar, pero yo lo que digo es, nuestro discurso debería ser, México está preparado para la economía del conocimiento, traigamos centros de investigación y pegamos de a eso, porque cuando lo decimos no las creemos. Yo recuerdo Querétaro cuando empezó a decir aeronáutica, pues estaba muy alejado, pero se lo creyeron y llegó, ¿verdad? Entonces, sí. Ciudades como Guadalajara, Monterrey deben de hablar de nosotros somos atractores de emprendedores y nómadas y densificarlo el centro de la ciudad, hacerlo bonito, divertido, y vas a ver que le va a pasar como a la Ciudad de México, que están llegando extranjeros, pero la Ciudad de México tiene la ventaja que al no tener territorio, pues no le queda más que para arriba. Para arriba, exactamente, y muy divertida y atractiva, y es la ciudad que está en $27,000 por habitante, cuando México está en la media de 10,000 y Monterrey de 17. Entonces, esa sí es una economía del conocimiento y es la única ciudad en México que está emigrando a ese nivel, ¿verdad? Sí, los grandes clústeres empresariales los tenemos sin duda en su mayoría en Ciudad de México, y eso eventualmente pues le va poniendo retos en infraestructura, en movilidad, en talento. Juan y yo participamos en varios foros ahí de recursos humanos y se habla mucho de la guerra del talento y más obviamente en ciudades tan complejas como Ciudad de México, y me llama mucho la atención que eventualmente el pensar pues digamos, tú lo planteabas de dos formas, ¿no? Una forma que pudiera ser, bueno, eso yo le digo, que el político proponga, pero tú nos decías otra, que es justamente que el pueblo exija, o sea, que la gente realmente ponga sobre la mesa cuáles son las necesidades, para poder desarrollarlo. Y me gustó el ejemplo que dabas de Querétaro también, Salvador, porque yo soy de allá. Y yo recuerdo cuando era chiquito, era un pueblo y prácticamente salía de casa de mis papás y se escuchaba y salía a casa estos dando vueltas, literal, como te lo digo. Y ahora que regreso, yo vivo en Monterrey, tienes tu casa acá. Ahora cuando voy a Querétaro es impresionante lo que decías, la movilidad está impresionante. Juan va seguido allá por viaje también y el tráfico ya alcanzó niveles de Ciudad de México, porque obviamente además la zona metropolitana de Querétaro es una zona muy pequeñita, pero como dices, el corredor industrial para la salida de México, ahí hay un hub enorme. Para la salida a San Luis Potosí, allá hacia Guanajuato, otro hub enorme. Entonces, el día de hoy, carreteras que no tenían tráfico, mi hermano trabaja justo en el hub de Guanajuato, allá ¿cómo se llama? Sí, Iturbide, así es. Y pues me dice luego se avienta tramos impresionantes de tráfico porque ya hay muchísima movilidad hacia allá. Entonces, creo que esta combinación entre sí, que obviamente no podamos tener un líder que tenga esa visión de empezar a ver a México con ese potencial y abrir esas oportunidades, pero también por ahí ya nos compartías algunos puntos con Hilda de como ciudadanos, como papás, como personas de a piso, también en qué cosas podemos nosotros pues obviamente promover o colaborar para que este escenario se dé. ¿Qué te parece, Juan? No, muy interesante. Y fíjate que antes de seguir comentando, pues digo, para darle pie a la audiencia, por aquí también hay otra pregunta interesante de el Chato, ¿no? Dice, hola Salvador, ¿ves a México como un clúster de tecnología para aprovechar la cercanía con Estados Unidos o en qué otro mercado podemos ser ganadores? A ver, lo que insisto es no pensemos en México. Por ejemplo, Monterrey sí puede conectarse con Texas,
Texas es una economía del doble de tamaño de la de México. Y si nosotros conectáramos Austin, San Antonio, Dallas, Houston con Monterrey, somos ahí de esas ciudades el 4%. Entonces, sí hay que hacer clústeres, pero clústeres naturales con quien corresponda. Miren, las ciudades más innovadoras del mundo, bueno, Silicon Valley sin duda es la meca. ¿Saben cuál es la característica número 1 de estos lugares? Que la mayoría de su población no nació ahí. En Silicon Valley el 80% vienen de fuera. Entonces, cuando tú llegas a esos lugares, pues no te sientes extraño, porque todos son extraños. Entonces, las ciudades en donde la mayoría de gente es de tu misma región o nacieron ahí, pues lo que no están creando es esta diversidad, este lugar divertido. Sí, ¿qué es lo que está pasando en Ciudad de México en algunas zonas? Que ya empiezas a ver alemanes, chinos, empiezas a ver todas nacionalidades, eso se vuelve muy atractivo y se vuelve un imán exponencial. Entonces, hoy lo que define a una ciudad es la capacidad de atraer talento. Y esto depende de que sea una ciudad divertida, amable, con buena calidad de vida. Y no requieres mucho espacio para vivir. Los espacios son la ciudad, los jardines, los parques. Nosotros todavía tenemos espacios muy grandes y esto pues hay que cambiarlo, porque yo prefiero calidad de vida a vivir a 1 hora y media. Sin duda. Claro. Pero recuerden, China pudo haber hecho el desarrollo pues, tipo México, a todo su territorio es mucho más grande que el de México, y decidieron construir 25 ciudades de 20 millones de habitantes y crear parques, y además cuando urbanizas, fíjense, 10% de urbanización mejora 30% los salarios. ¿Por qué la gente va a las ciudades? ¿Por qué se van? Sí, por oportunidades. Entonces, cuando tú tienes un país eminentemente pobre, si urbanizas, permites que la gente se integre a la ciudad, calidad de vida, porque compartimos parques públicos, la escuela, tú no puedes segregar al pobre de la escuela del de clase media. Entonces, la forma es de que vivan juntos. Y con el impuesto de la gente con mejor poder adquisitivo, se paga la escuela. Y cuando el muchacho de bajo nivel tiene al buen maestro de la escuela pública, pero junto con todos los niveles sociales, se da la movilidad social. Si tú excluyes a esta gente y los profesores malos están en los pueblitos y pues estás creando esta brecha, entonces decimos que la educación es algo importante, sino más que si la educación de mala calidad se la das a la gente pobre y la de buena calidad o la privada a otros, la brecha pues, va a seguir agudizándose. Entonces tenemos que aprender a vivir todos los estratos sociales ordenadamente juntos, el que da servicios, el que los recibe, y ese es así se diseñan todas las ciudades, no excluyen. Nosotros creamos ciudades que excluyen y no nos damos cuenta porque pues, todos dicen, pues así lo viví hace 20 años, 30, 40, 50 años. Entonces, México se equivocó, hay que corregir ese camino, construyendo nuevas islas de prosperidad sustentables e incluyentes. Ese sería, creo que el mensaje central y sin duda impulsar esta economía de libre mercado centrada en el emprendedor, en esta persona que puede darnos todos estos nuevos servicios que va a aparecer y sin duda México puede generar lo que yo les decía, 3 millones de empleos cada año, y eso va a generar más y mejores empleos. Y entramos en un círculo que hoy nadie se lo cree. Nadie cree que México tiene esa solución porque no estamos ni trabajando en esa dirección. Sin duda. Así es. Sí, así es. Creo que nos pones varios puntos para reflexionar. Obviamente en la audiencia tenemos, pues yo te diría, gente de todo, ¿no? Desde pequeños emprendedores, gente que pues está como líderes de recursos humanos o de diferentes áreas en las organizaciones, y está muy bien que podamos poner estos puntos sobre la mesa, porque digamos es de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro. Eventualmente el ver las organizaciones
desde este punto de vista, como bien dices, pues también puede abrir oportunidades que se den en lo privado y que eventualmente puedan salir hacia la parte pública, ¿no? Y ya para ir cerrando, Salvador, me gustaría a lo mejor ampliar un poco la respuesta que le dabas ahí al Chato. ¿En qué otros ejes ves tú que nuestro país se pueda crecer o desarrollarse para irse a ese siguiente nivel? Mira, ¿se acuerdan que les decía? Piensen que el planeta es un pastel de 8,000 millones de seres humanos. Uh-huh. Y en esos 8,000 millones de seres humanos hay 600 jubilados o retirados, donde estoy yo en esa lista, ¿verdad? Y muchos de ellos lo que quieren es encontrar un lugar donde vivir, con buen clima, con buenos costos, con seguridad. Imagínense cuántas ciudades podíamos construir nosotros para los retirados, para 5 o 10 millones, son 650 y esta población va a aumentar. Ahora, hay 500 millones de emprendedores que hoy pueden emprender desde cualquier lado, lo vivimos en la pandemia, y que muchas empresas les permiten hacerlo. Hay 25 millones, se estima, de personas que hacen apps y que las venden a través de Apple. Y se estima porque al no ser empleados de Apple, pues no sabemos cuántos son. Imagínense que de repente hubiera 2, 3 millones de estos nómadas digitales que vivieran en ciudades de México. Ellos quieren ambientes diferentes y bares y playas y montañas y deportes. Bueno, pues creemos lugares para ellos. Turismo no nos acabamos el turismo aquí en México. Sí. No nos acabamos el turismo. La realidad es que ahorita que a México lo regresaron a categoría 1, yo ya veo un movimiento para que los vuelos de los americanos, sí, en lugar de pasar por Ciudad de México, que es un problema, pues se vayan a playas. Pues yo sí les puedo decir que el turismo, si lo hacemos bien, va a duplicar la base y el turismo genera mucho empleo. A lo mejor no es empleo de salarios altos, pero si logramos que muchos de esos turistas se empiecen a comprar casas y departamentos también en las playas, pues generamos un nuevo mercado también para ellos. El mercado de segunda casa en Estados Unidos es enorme. Imagínense que tomáramos el 5 o 10% de las segundas casas de los americanos, pues sería enorme. Indiscutiblemente en manufactura tenemos que todo el planeta va a cambiar, la energía fósil va a ir desapareciendo y el mundo no es sostenible si no le entramos a energías limpias. Y van a ver ustedes, se van a requerir las fábricas que vengan a México, si no vienen con energías limpias, no van a querer venir porque va a haber presiones del consumidor. Entonces, imagínense en todo Sinaloa, Sonora, todo esto, que tengamos parques de energía limpia y solamente aceptemos industrias de energía limpia. Entonces, lo que yo digo es que la imaginación de lo que podemos hacer es enorme, pero dado que el mundo va a generar, se estima que en los siguientes 5 años se van a generar 15 trillones de dólares de cosas nuevas, que para darse idea de la magnitud, la audiencia equivale a 15 Méxicos. Wow. Y no es que va a crecer, se van a morir, la mitad de ese va a venir de negocios que se mueren. Bueno, entrémosle a esa economía nueva que viene con nuevas formas de energía, que va a venir indiscutiblemente aquí o a donde la ofrezcamos, pero podemos entrar a esos lugares y también necesitamos empezar a crear marcas, porque el que se lleva la lana, el verdadero dinero, es el dueño de la marca. Los que nos dan la manufactura nos mandan las materias primas, le damos un valor agregado, pero el verdadero valor se lo lleva el dueño de la marca. Vean Corea. Corea antes era manufactura y hoy tiene Samsung, Kia, y ahora ellos son los que nos mandan fabricar a todos lados. Entonces, imagínense que México empieza a tener marcas y empieza a fabricar en todo el mundo. Tenemos pocas empresas con marcas mexicanas globalizadas. Sí. Bimbo sin duda es una, Corona, las cervezas. Entonces, ¿cómo empezamos a tener marcas que generen la economía y el bienestar a los mexicanos
y que tengan esa capacidad de venderse en todo el mundo. Esa es la economía del conocimiento. Eso es traer traer las casas para que aquí vivan los potenciales Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk. Estas gentes crearon empresas que superan la imaginación humana y están contribuyendo al país donde nacieron. Sin duda. Y lo hicieron a la edad de 20 años, 30 años, ¿verdad? Entonces, esa juventud es la que hay que sembrarle, porque el futuro nuestro es cómo hacemos que esta juventud tenga estas posibilidades. Es una tierra, lo que hoy tenemos es una tierra, pero la tierra no vale nada, lo que les decía. Uh-huh. La tierra hoy, si tú ves el planeta en la noche, estas fotos aéreas, lo que está iluminado es Europa, algunos puntos de Asia y Estados Unidos, pero toda la tierra está vacía. Entonces, hoy lo importante es el talento, y el que tenga el talento es el que se va a llevar esta nueva economía. Y el talento viene a ciudades, y las ciudades hay que construir las nuevas. Buenísimo. Perfecto, ¿no? Pues la verdad es que nos dejas muy, muy buenos aprendizajes, Salvador. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Pero todavía no nos despedimos. Por ahí Juan nos tiene una sorpresa y me gustaría, Juan, darte la palabra ahí para que nos platiques una noticia muy padre que nos quieras compartir, ¿no? Sí, fíjate que estábamos viendo y comentando un poco con Salvador que estás escribiendo o que está por salir un nuevo libro tuyo. Cuéntanos un poquito más, Salvador, así que para ya cerrar la conversación tan interesante. Mira, siempre hablamos nosotros de oportunidades de cambio en la humanidad. ¿Sabes? Lo único que no cambia y que cuesta trabajo cambiar somos los humanos, los seres humanos. Sí, totalmente. Y hoy hay una carencia de líderes en el mundo para dirigir lo que está sucediendo, al grado de que ya desde hace buen tiempo en las encuestas del Foro Económico de Davos decían, estos son los retos de la humanidad, y uno de ellos es que no hay líderes para enfrentar los retos de la humanidad. Y yo lo que me di cuenta estando casi 10 años en el TEC y ahora que salgo y que estoy en consejos de administración y mentoreando gente, es que los líderes quedamos con líderes muy jerárquicos, líderes que se sienten dioses autoritarios, sí, que hacen organizaciones lentas, que se van a morir. Porque hoy el reto nuestro es cómo crear organizaciones ágiles, empoderadas, que movilicen personas para lograr objetivos y transformaciones. Y los líderes no están en eso. Entonces, cuando yo empiezo a ver a qué se dedican los líderes, y gente conocida en mía, y empresarios, a qué se dedican sus días, pues están dedicando a operar, lo que dicen, estoy operando. Y entonces yo dije, bueno, ¿y quién está viendo, anticipándose al futuro? ¿Quién está viendo esta capacidad de atraer y desarrollar talento y crear organizaciones ágiles? ¿Quién está dedicado a crear esa cultura que empodera a la organización y entusiasma y atrae talento? Y cuando yo le pregunto a la gente, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto? Me dice, híjoles, 10%, 15%, sí, qué triste. Y lo vemos en los políticos, muchos de ellos lo vemos visualmente, 0% le dedican eso. Entonces yo digo, a ver, mi tesis es que si un líder no le dedica más de 50, 70% del tiempo a eso y todo lo demás lo puede delegar, pero ¿cuál delegas? Pues si tengo el talento correcto, la organización correcta, la cultura correcta, puedo delegar. Pero hoy le pedimos a un líder que se dedique a esto cuando en realidad lo premiamos por un buen manejo operativo, pero arriba no le estás pidiendo eso, le estás pidiendo otra gestión. Y entonces leía yo inclusive de que la velocidad con que están corriendo a CEOs en el mundo es enorme, va exponencial, porque no está pudiendo responder a la velocidad de cambio que quiere. Entonces el libro se llama Lo que un líder no debe delegar. 3 cosas: anticipar el futuro, atraer, desarrollar talento y modelar la cultura. Yo creo que ya está para irse a imprenta en unos días y espero para noviembre, diciembre, enero estar en librerías. Esperemos que sea un buen regalo de Navidad para algunos, que lo queramos leer y que te queramos captar más conocimiento del que hoy nos has compartido. Muchísimas gracias, Salvador, por estos, pues prácticamente se ha ido una hora prácticamente de conversación. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y nosotros, digo, no me acuerdo si te lo dijimos, pero tenemos una bonita costumbre de hacer un pequeño resumen del episodio. ¿Nos vamos allá, Héctor? Vamos con el resumen. Y bueno, amigos, ya para cerrar el episodio 143 de Una visión disruptiva para México, que como invitado Salvador Alba, pues nos platicó muchas cosas, ¿no? Lo que más resalto o lo que me resultaría en este resumen es ¿qué hace atractivo a México? Pues obviamente la cercanía con Estados Unidos, las conexiones que se tiene, el nivel de salarios que es bajo, lamentablemente, la calidad de la fuerza laboral, pero sobre todo el bono demográfico. Somos un país de jóvenes, es el número 9 perdón, más jóvenes del planeta. Tenemos que mejorar las condiciones y el trabajo de trabajo y la riqueza. Para eso tenemos que olvidarnos de México y empezar a crear ciudades y estructura a través de ciudades que permitan que estas ciudades vayan creciendo, se vayan especializando y vayan generando mejores cosas. Este desarrollo no es de la noche a la mañana, tiene que tener una estrategia y un desarrollo que lleva años, ¿no? Hoy, en la evaluación de la OCDE, pues tenemos una evaluación del 0 al 10 de 0.4 como un país que puede generar esto. Y esto no lo lograremos, nos decía Salvador, más que a través de generar esta economía del conocimiento, a través de una educación de calidad, ahora sí que la meritocracia y el emprendimiento. Hay posibilidades de hacerlo, sí, sin embargo, pues con nuestro crecimiento anual y como lo estamos haciendo hasta hoy, tenemos que empezar a desaprender y a empezarlo a hacer de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hoy no está en nuestra mente, la economía informal pues no ayuda, las condiciones, y algo que nos decía Salvador que podemos hacer es invitar a universidades extranjeras en México. ¿Para qué? Para que nos transfieran el conocimiento y no solo seamos un exportador de talento como lo somos, porque hay mucho talento en México, nos decía Salvador, y además, pues, generar una economía de libre mercado. Y nos decía Salvador también, esto también tiene que ver porque pues México es uno de los países menos digitales y por lo tanto, pues que menos ágiles en muchas cosas. Tenemos que crecer el ingreso per cápita, como este tema de urbanizar y especializar ciudades. La gente quiere vivir en ciudades, no necesariamente en países, y al especializarlas, pues poder generar un cierto expertise y no crecer todo en las 2 o 3 ciudades principales de México. Tenemos que crear islas de prosperidad, ciudades nuevas, excluyentes y sostenibles. Esto a través de que las ciudades mejoren su seguridad, sus servicios, la diversión, el transporte, y pues también a través de la recaudación, como es el impuesto predial, que Salvador nos comentaba que en México es del 0.3%, cuando en otros países es el 2%, ¿no? ¿Para qué? Para tener organizaciones de ciudades más verticales, poder atraer el talento, porque el talento elige ciudades y lo elige a través de pues, una mejor remuneración y una calidad de vida. Traer estos centros de investigación también nos va a ayudar, pero también tenemos que mejorar nuestra política migratoria, por eso tenemos que buscar y traer ese talento que nos venga a compartir y frenar el crecimiento desmedido de fábricas en ciudades como Monterrey y Guadalajara, que no ha sido con el orden adecuado. El nearshoring nos puede ayudar, sin duda nos puede ayudar a duplicar la manufactura en México, pero hay que generarlo con orden. Primero generar la ciudad y luego la fábrica, lo hacemos al revés, ¿no? Primero traemos normalmente la fábrica a la misma ciudad. ¿Por qué? Porque aprovechamos la oportunidad. Hilda preguntaba, oye, ¿cómo le hacemos para nuestros hijos y demás, para crear un mejor México y un México disruptivo? Pues es a través de traer estos clústeres naturales y no pensar como México otra vez, pensar como ciudades, como regiones que nos permitan hacer negocios, que nos permitan esta economía del conocimiento, porque, y esto nos va a ayudar a ser como en algún momento lo es el Silicon Valley, ¿no? Que nos decía Salvador, pues el 80% de la gente que vive en el Silicon Valley es gente que no es de ahí. ¿Por qué? Y entonces eso te ayuda a generar y aprender cosas diferentes y a relacionarte con gente diferente y aprender cosas diferentes. Un dato importante que me parece comentar es, cuando creces 10% la urbanización, trae un 30% de mejor ingreso. Entonces, eso sin duda, pues es todo lo que todos queremos, porque hoy lo que hemos hecho es, pues los del sur vénganse para el norte, porque acá hay más lana y pues acá les pagamos mejor, pero el sur sigue en las mismas condiciones, ¿no? Podemos generar 3 millones de empleos cada año. Y finalmente nos platicaba Salvador algunos ejes del crecimiento. Pues los ejes del crecimiento es crear lugares para todos, crear estos nichos, crear marcas, crear este conocimiento que se quede acá para aprovechar. Oye, hay gente que se quiere jubilar o que está jubilada en México o que está jubilada en otros países. Oye, ¿cómo lo atraemos? El turismo,
los creadores de aplicaciones, los creadores de emprendimiento, todos esos traerlos a México. ¿Por qué? Porque lo importante es el talento. Y el talento lo único que va a venir es a través de crear líderes y organizaciones ágiles y empoderadas. Y finalmente, sin demeritar, esperen entre noviembre y diciembre, el nuevo libro de Salvador, que se trata de lo que un líder no debe delegar. Y tiene que ver con cómo nos movemos de ser unos líderes que solo o que nos la pasamos operando a ser líderes que realmente creamos las condiciones que necesitan las organizaciones para el futuro. Con esto termino mi resumen. Muchísimas gracias nuevamente, Salvador, por estar acá con nosotros, por compartir. Mucho éxito con el libro, que pues seguramente iremos a comprar. Héctor y yo somos asiduos lectores, entonces iremos a comprar ahí en los meses de noviembre y diciembre. Inmediatamente. Ahí luego te buscamos para que nos lo firmes. Este resumen hiciste. Yo no te vi apuntando, pero que Sí estaba apuntando. Sí, lo disfruté. Superaste mis expectativas. 10 de calificación. Muchas gracias, Salvador. Viniendo de ti es un gran halago. Sin duda, sin duda. Bien, queridos amigos, y no se olviden de compartir, darle like, y obviamente seguirnos en todas las redes sociales. Encontrarán también este episodio en Spotify. Y pues muchas gracias, mi querido Salvador, por estar nuevamente esta noche con nosotros. Pasen buenas noches y que haya éxito. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Te recuerdo que estamos en redes sociales. Síguenos en GrowTogetherMX y GrowTogetherMX en Instagram. Síguenos, dale like y comenta.